Aún no hay claridad sobre las causas de la tragedia que enluta al ejército colombiano por la caída de un helicóptero durante una operación contra las disidencias de las FARC. Recordemos que 9 militares fallecieron, 2 desaparecidos y 6 resultaron heridos, Catalina. Vanessa, el comandante de las fuerzas militares reveló detalles de lo ocurrido con esta aeronave y sus ocupantes en las selvas del oriente del país. Además, les contaremos sobre el supuesto plan criminal contra el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Vamos a hablar de todo eso, les explicaremos también cómo funciona esta nueva cuarentena estricta en 5 localidades de Bogotá que arranca además esta medianoche y las medidas de restricción por la pandemia que tienen ahora enfrentados al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín. Vamos a hablar de todo esto. Nuestros periodistas están listos para ampliar las noticias del día. Arranquemos. Daniela Morales, ¿qué hipótesis está manejando el ejército sobre la caída del helicóptero Black Hawk con 17 ocupantes a bordo? Vanessa, buenas tardes. Pues mire, lo primero que hay que decir sobre estas hipótesis es que hasta el momento las fuerzas militares no descartan ninguna de las causas que eventualmente pudieron ocasionar la caída de este helicóptero Black Hawk en inmediaciones del río Inírida, esto es en zona rural de San José del Guaviare. ¿Cuáles son las hipótesis? La primera, que pudo haber sido una falla humana, la segunda, que pudo haber sido un accidente, y en tercer lugar, que eventualmente el helicóptero haya podido ser impactado en medio de las operaciones que adelantaba contra las disidencias del Frente Primero de las FARC, que está al mando en esta zona del país de alias Iván Mordisco. El general Luis Fernando Navarro señaló que todavía es angustiosa la búsqueda que están desarrollando los hombres del Ejército Nacional para poder encontrar los 2 cuerpos de los militares que también viajaban en esta aeronave y que por cuenta del clima en este momento pues ha sido un poco difícil. Una de las hipótesis, también contó él, sobre esta desaparición es que los 2 militares estén dentro del helicóptero, pero que sea complicado porque el helicóptero se encuentra sumergido en el río Inírida. Pues bien, en la siguiente nota les contamos qué es lo que dice el ejército hasta el momento, cuáles son las hipótesis que manejan y qué fue lo que pasó. La causa de la caída del helicóptero Black Hawk no es clara. Una comisión especializada ya investiga para establecer con precisión si la aeronave cayó por un problema técnico o si fue impactada. Las hipótesis, nosotros no podemos ser irresponsables de matricularnos con alguna de manera en particular o de descartar otras. En total eran 6 helicópteros los que volaban sobre la selva de San José del Guaviare, acompañados por un avión de la Fuerza Aérea, en una operación contra los grupos ilegales. El primer paso era bombardear un campamento en la vereda Caño Mosco, lo que se cumplió, y luego realizar el desembarco de las tropas. Pero solo 5 helicópteros avanzaron y lograron desembarcar a los soldados en el punto establecido. Luego de cumplir la misión, las aeronaves regresaron a la base de Mitú. Pero el 6º helicóptero no apareció. Fue cuando empezó su búsqueda y lo hallaron siniestrado en el río Inírida. Ahí el objetivo de la operación cambió. Y nos encaminamos a rescatar a nuestros hombres. Sin embargo, habían otras tropas que ya estaban en tierra. Ellos sostienen combates con algunos integrantes de la estructura que estábamos buscando. El comandante de las fuerzas militares asegura que el helicóptero estaba en condiciones óptimas para realizar la operación. Si una aeronave no está lista para la misión, no salen a operar. Las condiciones de mantenimiento y de operatividad estaban plenas. Son aeronaves y tripulaciones entrenadas. El resultado de la investigación se conocerá en 2 meses. Pues mire, ¿qué dice el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, y también el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional? Que hay varias cosas a favor, entre esas que de los 6 heridos que fueron rescatados con vida está el copiloto, y que con ellos, sus testimonios, sus versiones, se podrá avanzar rápidamente en las investigaciones y así poder establecer finalmente qué fue lo que ocurrió con este helicóptero Black Hawk. Me despido desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.
Gracias, Daniela. Y de los 17 militares que viajaban en ese helicóptero, 6 sobrevivieron y fueron trasladados hasta el hospital militar. Allí se encuentra Héctor Rojas. Héctor, ¿cuál es el estado de salud de los heridos y qué tipo de lesiones tuvieron? Catalina, son 2 oficiales y 4 soldados profesionales que inicialmente fueron atendidos en el hospital de Mitú y debido a la complejidad de sus heridas fueron trasladados en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea hasta aquí, hasta el hospital militar, donde acaban de dar a conocer el estado de salud de los 6 militares. El mayor Ferney Prieto Rodríguez tiene trauma de tejidos blandos y trauma cráneoencefálico leve. El teniente Juan Sebastián Jiménez Ferro, trauma cerrado en tórax. El soldado profesional John Alexander Baena Muñoz, trauma cerrado en tórax y traumatismos cráneoencefálicos leves. Los 3 soldados profesionales, Wilmar Guerra Gutiérrez, Boris Alexander Noble Rojas y Randy José Guerra Morales, ellos 3 tienen trauma en tejidos blandos. Indica en este mismo comunicado del Hospital Militar que de acuerdo a la evolución que presenten estos pacientes durante esta misma semana serán dados de alta. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Vamos a tratar de explicarles qué fue lo que ocurrió con ese siniestro del Black Hawk de la aviación del Ejército. Para eso está conmigo aquí Juan Jacobo Castellanos. Juan, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué operaciones estaban desarrollando las fuerzas militares en esa zona? Hola Vanessa, desde hace varias semanas, inteligencia de las fuerzas militares habían detectado un objetivo de alto valor en esta zona de Caño Mosco, ubicada en el oriente colombiano. Se trataría de Iván Mordisco, el jefe narcotraficante de las disidencias de las FARC, en esta zona de Caño Mosco, en los límites entre Guaviare y Baupés. De inmediato se ordena una operación de bombardeo. 2 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana salen de 2 bases del centro del país y ejecutan el bombardeo. Simultáneamente, Vanessa, en el aire estaban los helicópteros con el grupo de comandos que iba a asaltar posteriormente y asegurar la zona en donde ocurrió este bombardeo. Uno de esos helicópteros llega al lugar y antes de comenzar el desembarco de la tropa, por algún motivo, pierde altura y se va al río Inidia. En esa zona que están viendo ustedes, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué le puede pasar a un Black Hawk, que por supuesto es un helicóptero de guerra, para que le ocurra eso? Pues, ¿qué hipótesis están manejando? Básicamente, todas las hipótesis están abiertas, pero los investigadores se acercan a 2 posibilidades que no se descartan en este momento. Era una operación en medio de la madrugada, 2 de la mañana. Muy seguramente una de las palas de las hélices del helicóptero le pegó a un árbol y ahí pudo perder altura, Vanessa, e irse de inmediato al río. O también, pues no se descarta que las disidencias de las FARC hayan recibido a bala a la operación militar que venía contra ellos. Todo eso está en investigación, supongo, ¿no? Todo eso está en investigación en este momento por parte de un equipo especializado de la División de Asalto Aéreo del Ejército de Colombia, que va a ser reforzado por especialistas de la Sikorsky, que son los fabricantes de este helicóptero Black Hawk. ¿Cuáles son las características del grupo de militares que estaban allí? Digamos que uno, por la situación, por la dimensión del operativo, porque son helicópteros de guerra, porque es una zona complicada de orden público del país, pues se imagina que es gente muy preparada, pero ¿qué sabemos del grupo de los militares? Vanessa, esta es la élite de los soldados de Colombia. Son oficiales, suboficiales y soldados profesionales que están entrenados y que tienen el equipo especial y diferencial para ejecutar las operaciones más complejas y más riesgosas que desarrollan las fuerzas militares en nuestro país. Es sin duda pues una situación muy complicada para el ejército colombiano. Estamos tratando de entender la dimensión de lo que ocurrió allí y pendientes de esa investigación, Juan, ¿no? Sí, señora. Habrá resultados pronto.